Dios te bendiga, amado hermano, amigo, que nos puedes ver y estás al alcance de estos medios y podemos comunicarnos de esta manera desde hace ya un año. Estamos cumpliendo ya un año desde que esta situación del COVID-19 nos tiene a todos limitados en nuestros movimientos, en nuestra presencia, tanto en la iglesia como en muchos otros lugares. Pero no, a pesar de eso, sabemos que Dios se ha glorificado en medio de cada uno de nosotros, porque nos ha permitido, por lo menos a través de estos medios electrónicos, seguir en contacto. Así que damos la gloria al Señor. Y hoy vamos a continuar con la serie de lecciones del nuevo leccionario El Discípulo, que habla principalmente de salud integral. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo ser más decidido? ¿Cómo puedo ser más valiente? ¿Cómo puedo ser más seguro de mí mismo? ¿Cómo puedo ser más asertivo? Pues hoy vamos a estar analizando la historia de Esther. Y a través del análisis de la historia de Esther podremos identificar factores que pueden ser perjudiciales para la autoestima, que es el tema que llevamos discutiendo ya hoy como tercer domingo. Saludos y abrazos cibernéticos a todos. Dios les bendiga y los siga cuidando. Somos los hermanos Richard López y Sandra Torres, que como cada semana traemos la lección bíblica cibernética a la comodidad de tu hogar, de tu trabajo, a tu confort. Esta lección te va a ayudar a conocer cómo una relación de confianza y obediencia a Dios puede ayudarte en todos estos aspectos que acaba de mencionar Richard. Estamos en la lección número 3. Somos decididos. Se basa en el libro de Esther, capítulo 3, los versos del 12 al 13, y el capítulo 4, los versos del 4 al 16. El texto áureo está en Esther 4:16. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Un texto muy conocido, muy usado y muy impactante siempre que lo leemos, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu palabra. Esta lección tiene 5 objetivos y el primero es relacionar los conceptos del vocabulario con la autoestima saludable. Conocer algunos de los factores que pudieran influir en los comportamientos de dependencia y reflexionar respecto a los factores que inicialmente influyeron en la conducta de Esther. Identificar algunos de los atributos de Esther que Esther manifestó con su conducta y le beneficiaron en la tarea de intentar preservar la vida del pueblo. Los siguientes objetivos nos dicen analizar algunas recomendaciones para ser personas decididas y evaluar algunas de las conductas que evidenciaron la asertividad y el empoderamiento de Esther. Y por último, autoevaluar nuestra relación con Dios. De la lección anterior podemos recalcar y enfatizar la definición de autoconcepto. Esta es la descripción que una persona realiza de sí a través del uso de adjetivos relacionados a sus capacidades, habilidades, virtudes, talentos, conocimientos, creencias, actitudes, valores, ideas, los rasgos del modo de ser y las cualidades propias. Hoy vamos a estar viendo la historia de Esther. ¿Qué sabemos de la historia de Esther? Evidentemente no puedo esperar una contestación de ustedes porque no estamos presencialmente, pero podríamos ver
a través de esta pequeña, nuevamente, porción de una película, ese momento en que Esther se presentó delante del rey. Así que vamos a observarla y a través de ella analicemos qué pudo haber estado pasando por la mente de esta mujer cuando tomó una decisión tan importante y tan arriesgada. Así que vamos a verla y continuamos luego. It is my will that each of you obey him in every way exactly as you would regard your king. Unsummoned she comes before the king. She does. Is protocol not broken? Yes, protocol has been broken down. Hemos visto una porción de lo que el mundo ejemplifica sobre la vida y el libro de Esther. En esta lección vamos a ver unos términos bien importantes que ya los vimos ahí en ese cortometraje y son dependencia y sumisa. Dependencia es la necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales áreas de nuestra vida. Dificultad para tomar decisiones por uno mismo y para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor de perder apoyo o aprobación. Temores exagerados a ser incapaz de cuidar de uno mismo. Y sumisa es la persona que se somete y se deja dominar por la fuerza de las circunstancias o por las personas, aceptando sin cuestionar su autoridad y voluntad. Otros términos que también esta lección nos está enseñando son el término o el concepto interdependencia. La interdependencia es la relación de dependencia mutua y equitativa, donde todas las personas involucradas se benefician, complementan o cooperan de forma variada
con las demás. También está el término asertividad, que es una cualidad social que consiste en conocer y defender los propios derechos, a la vez que se respeta a los demás. Y por último, el término empoderar, que significa dar a alguien autoridad o conocimiento para realizar algo. Como les dije, el texto bíblico se encuentra en el libro de Esther, capítulo 3, 12 al 13 y capítulo 14, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día 13 del primer mes del año fueron llamados los secretarios del rey, los cuales escribieron las órdenes de Amán a los gobernadores regionales y provinciales y a las autoridades de cada nación. Estas órdenes fueron escritas en la escritura y lengua propia de cada provincia y pueblo, firmadas en nombre del rey Asuero y selladas con el sello real, y enviadas luego por medio de correos a todas las provincias del reino. En ellas se ordenaba destruir por completo o en un solo día a todos los judíos, fueran jóvenes o viejos, niños o mujeres, y apoderarse de todos sus bienes. El día señalado era el 13 del mes 12, o sea, el mes de Adar. Pasando al capítulo 4, del verso 4 en adelante, seguimos leyendo la palabra del Señor. Las criadas que estaban al servicio de la reina Esther y los hombres que formaban su guardia personal comunicaron a ésta lo que estaba sucediendo. Entonces la reina se llenó de angustia y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara la ropa áspera que tenía puesta, pero él no quiso aceptarla. Esther llamó entonces a Atac, que era oficial de la guardia real, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y le preguntara qué estaba sucediendo y por qué hacía todo aquello. Atac fue a hablar con Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del palacio real, y Mardoqueo lo puso al corriente de lo que pasaba y de la cantidad de plata que Amán había prometido entregar al tesoro real a cambio de que los judíos fueran exterminados. También le entregó una copia del decreto de exterminación publicado en Susa para que se la diera a Esther y así pudiera ella estar informada de todo. También le recomendaba a Esther que hablara personalmente con el rey y le suplicara que interviniera en favor de su pueblo. Atac regresó y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces Esther envió nuevamente a Atac con la siguiente respuesta para Mardoqueo: todos los que sirven al rey y los habitantes de las provincias bajo su gobierno saben que hay una ley que condena a muerte a todo hombre o mujer que entre en el patio interior del palacio para ver al rey sin que él lo haya llamado, a no ser que el rey tienda su cetro de oro hacia esa persona en señal de clemencia y le perdone así la vida. Por lo que a mí toca, ya hace 30 días que no he sido llamada por el rey. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió a su vez este mensaje: no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley,
y si me matan, que me maten. Tremenda palabra. Fíjense ustedes, hermanos, que esta historia de Esther, hemos simplemente puesto dos pequeñas porciones de lo que el libro de Esther menciona, pero la situación es interesante. El pueblo de Israel no todo volvió a Jerusalén cuando el rey Darío dio permiso, ¿no?, para que todos pudieran regresar a Jerusalén. Hay algunos que se quedaron en Babilonia, en Persia, y este es el caso de Mardoqueo, Esther y algunos judíos más que se quedaron allí. Todos conocemos la historia cuando empieza el libro de Esther, que comienza narrando cómo el rey que estaba casado con Vasti, una de su reina Vasti, fue llamada para que deleitara al rey junto a unos invitados, y Vasti se negó. Esa negación le costó que la deportaran y nunca más pudo volver. Luego de eso, el rey comenzó a buscar entre todas las mujeres que habían en Susa una candidata para que sustituyera a Vasti. Y de entre todas, la historia la podemos mirar en el libro de Esther. Esther fue seleccionada y ella vino de ser una muchacha pobre judía desterrada a convertirse en la reina junto al rey Asuero. Pero había un principal de los consejeros del rey llamado Amán, que tenía muchas aspiraciones, tenía sobre todo ese deseo de grandeza, y al mismo tiempo tenía no se llevaba bien, podemos decirlo en ese sentido, con el pueblo judío. Y Mardoqueo, que nunca se postró ante nadie, solamente ante su Dios, retó la autoridad de este hombre que había sido puesto por el rey como principal de todos los consejeros. La historia, si la vamos leyendo, estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Vemos cómo él, cuando San Mardoqueo no se inclinaba ante él, y esto lo molestó, y él se comenzó a idearse la forma de cómo desquitarse de este hombre que le faltaba el respeto y no se inclinaba y no le guardaba reverencia. Bueno, dentro de esa maldad que reinaba en el corazón de Amán, se le ideó destruir a todo el pueblo judío, y hizo que un decreto se firmara, y el rey quitó su anillo de su mano y se lo dio a Amán, y le dio toda la autoridad. Todo lo que hagas lo vas a hacer como si lo hiciera yo. Y de esta manera se escribió esta ley, que fue firmada con el nombre del rey Asuero y fue sellada con el anillo real. Eso está puesto así en la escritura, porque eso significa que la ley no se podía derogar. Una vez una ley era sellada con el sello real, esa ley había que cumplirla y no se podía derogar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, ya estaba puesta la ley, ya estaba puesta en la fecha en que esto iba a suceder, que es lo que se narra ya en el capítulo 4 del libro de Esther, y cómo Mardoqueo puso sobre aviso a Esther para que de alguna manera hiciera algo. Esther tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todos sabemos que la mujer dependía 100% del hombre, porque la mujer no tenía ningún reconocimiento ante la sociedad, no podía estudiar, no podía trabajar, no heredaba, absolutamente era en esencia, un utensilio del hombre. Así que en estas circunstancias este libro, pero ¿qué puedo hacer si yo no puedo presentarme ante el rey? Por eso la escritura dice que Mardoqueo se sentó en la plaza frente a la puerta del palacio, porque a nadie se le permitía entrar sin ser llamado, si el rey no le daba la audiencia.
Por lo tanto, Mardoqueo lo hizo de manera dramática, quedándose afuera en la entrada del palacio, y así le dice a Esther: tienes que hacer algo. Esther le dice: si me presento delante del rey me van a matar, porque no he sido llamada, esa es la ley, yo no puedo cambiar eso. Y Mardoqueo la reta. Y es interesante porque aquí viene el reto. Dice: bueno, si tú te crees que porque estás ahí con el rey te vas a salvar porque tú eres judía y lo van a saber, y cuando lo sepan a ti también te van a matar. Así que de todas maneras, si no te mata el rey, te va a matar la ley. Así que algo tienes que hacer. Intenta por lo menos algo. Y aquí entonces tenemos que hacer un paréntesis para mirar dentro de los conceptos de la escritura y de lo que la lección de hoy nos está trayendo dentro del tema de la autoestima. Acuérdense que estamos hablando de autoestima desde la primera lección, y aquellas cosas que rebajan nuestra autoestima, aquellas cosas que nos lastiman, aquellas cosas que nos laceran, y aquellas cosas que nosotros dentro de nuestra personalidad simplemente provocamos para que nuestra autoestima no sea la mejor. Y aquí hemos hablado hoy, y estamos hablando de un término de dependencia. La dependencia patológica. Y cuando hablamos de dependencia patológica, estamos hablando de una dependencia emocional que va mucho más lejos que un simple trastorno de la personalidad. Estamos hablando de personas que se convierten en adictas a diversas situaciones. Hay personas que son dependientes de fármacos, hay personas que son dependientes al maltrato y no pueden romper con el ciclo del maltrato porque dependen en alguna medida de eso. Hay personas que la compañía de una persona que les resuelve todo se convierte en su solución a todas las cosas, y miren, pues esa persona es la que me resuelve, pues me vuelvo dependiente de ella. Así que hay diversas situaciones que nos dan paz. O sea, el que es dependiente a alguna de estas cosas que he mencionado, simplemente encuentran paz en eso. Pero ¿qué pasa? Que estas cosas resultan muy perjudiciales para el individuo, porque el que usa fármacos y usa drogas, sabemos cómo va dañando su cuerpo. El que es dependiente del maltrato, sabemos cómo es lastimado, inclusive puede encontrar hasta la muerte. Y cómo la persona que simplemente busca que otro le resuelva siempre todos sus problemas, nunca desarrolla una capacidad para él mismo poder enfrentar los problemas. Así que, como ocurre con muchas dependencias, esta dependencia emocional de la que estamos hablando opera porque hay refuerzos positivos. La persona se cree, piensa dentro de su interior que es algo bueno, y acaba dependiendo psicológicamente de algo o de alguien. Y esa dependencia, hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En realidad, la dependencia emocional es un rasgo de la personalidad. Se presenta en muchos de nosotros. Realmente siempre tenemos alguna dependencia. Claro que sí. Normal. O sea, normalmente dependemos los hijos dependen de los padres hasta una época. La esposa depende del esposo y el esposo de la esposa en todo momento, hasta cierto momento, hasta cierto nivel, hasta cierto grado. Nosotros en la iglesia dependemos unos de otros. La comunidad depende los unos de los otros. O sea, es hasta cierto grado. Pero cuando ese nivel de dependencia es alto, cuando es que no puedo hacer nada, no funciono, si no es con la persona, si no es
utilizando el medicamento, entonces estamos hablando de un trastorno. Ya se convierte en un trastorno y ya eso tenemos que tratarlo. Ya ahí tenemos que buscar ayuda. ¿Sí? En la mayoría de los casos, el fondo de la dependencia emocional, ¿qué es? El tema de estas lecciones: baja autoestima. Y en un alto grado es que la persona siente un alto grado de inseguridad. Y se puede identificar que una persona tiene este trastorno de dependencia emocional porque exhibe una serie de conductas. Esas conductas son, por ejemplo, la primera, Sandra, ¿cuál? Autodesprecio. La persona a sí misma se mutila o se agrede o se nombra a sí misma con desprecio. Una persona que se autodesprecia no se ve bonita. Dice: yo soy fea, a mí nadie me quiere. Ay, yo soy una persona que realmente yo no valgo nada. No valgo nada. Yo mejor ni salgo. O sea, simplemente no puede ver sus atributos, los atributos que Dios le dio, ni siquiera los puede ver. O sea, y cae en este tipo de conducta y de pensamiento. El autodependiente busca relaciones de pareja, pero no tiene un criterio válido, no tiene un buen criterio para buscar una pareja, sea hombre o sea mujer, sino que como es dependiente, simplemente cualquier cosa que le cae, esa es. Estoy hablando así bien en puertorriqueño hoy, pero es la realidad de lo que el concepto hoy nos quiere enseñar. También tienen dependencia a la depresión o a la ansiedad, porque pensamos en depresión y la depresión puede tener muchas manifestaciones y no es solamente llorar o sentirse triste, bajar la cabeza, también hay muchos actos de agresividad que surgen de la depresión que puede tener la persona o ansiedad. Otro rasgo de las personas que son dependientes es que no asumen responsabilidades. O sea, no se quieren involucrar en nada. Y usted lo ve evadiendo cualquier tarea que le quieren asignar porque no la quieren realizar. No se creen capaces de hacerla y simplemente evaden esa responsabilidad. A la hora de tomar decisiones se les dificulta, no pueden tomar decisiones. Otro tiene que ayudarlo, otro tiene que decirle: pero ¿por qué? Mira, si haces esto, si haces lo otro. Pero finalmente no lo hacen porque no pueden tomar una decisión. Son personas sumamente inseguras. Y la inseguridad también es otro rasgo y pueden tener problemas para hacer cosas por sí solas. Y vemos a las personas funcionando, vemos compañeros de trabajo y todo que llegan y cuando les toca el momento de pararse frente a los estudiantes, el momento de ejercer la profesión ahí con todo, usted no sabe cuál es el porciento de personas que estudian el magisterio, salen con buenas notas, hacen su práctica y todo, y ya para el mes de septiembre, octubre, cada año, la cantidad de maestros que se están retirando del sistema para siempre, porque no han podido llegar a tener ese problema de inseguridad, ese problema quizá puede ser hasta una baja autoestima, quizá necesitan hasta unas terapias o alguna ayuda, pero prefieren, mire, los he conocido, prefieren trabajar en otro lugar, en un banco, en una gasolinera, o diferentes cosas, que no es malo porque deciden, ¿verdad? Seguir la vida sin depender económicamente de nadie, pero la profesión que estudiaron, que requiere mucha determinación y hay que estar bien puesto para poder, ¿verdad?, atender a los estudiantes y trabajar en una escuela, hasta ahí no pudieron, en esa parte de su vida no la pudieron superar. Otro es
que la soledad los hace sentir incómodos. Es como dice, ¿verdad?, esa sensación de vacío que no los deja superarse. Aunque a veces soledad se puede definir de muchas formas, ¿verdad? Soledad, aunque vivan con otra persona, se puede sentir solo. Sí, pero esta soledad es que no les gusta estar solos, porque estar solos implica tomar decisiones, saber hacer las cosas por sí mismo. Pues no les se incomodan, no les gusta estar solos, porque solos no saben qué hacer. Y como solos tendrían que depender de sí mismos, pues como se sienten incapaces, prefieren no estar solos. Y aunque estén acompañados, se sienten siempre, como dijo Sandra, vacíos. Miren, el libro de Esther, sobre el cual estamos hablando todo esto, describe precisamente un periodo bien particular en la historia de Israel. Es el comienzo de lo que se conoce como la diáspora o la dispersión, donde los judíos se regaron por el mundo entero. Estamos hablando del final del cautiverio babilónico, y como mencionábamos ahorita, no todos los judíos regresaron a su tierra. Muchos se quedaron en Babilonia, otros se quedaron en Egipto, otros se quedaron en Persia. Y este libro de Esther describe las experiencias de ese grupo que se quedó allí, y describe lo que vivió esta joven que llegó a ser reina y que aprendió en el proceso a ser asertiva, que es otro de los conceptos que definimos ahorita, y aprendió a utilizar su poder para bendecir a los demás. O sea, usted necesariamente no tiene un poder en un momento dado para su propio beneficio. A veces el poder que se te otorga puede bendecir a muchísima gente, y esa es la idea sobre la base que tiene el libro de Esther. O sea, Dios la engrandeció al ser escogida para un propósito, y el propósito, preservar al pueblo del Señor en medio de aquellas circunstancias tan horribles y tan negativas que se estaban levantando. El texto, como ustedes podrían apreciar, describe a Esther como una mujer callada, una mujer sometida a la figura masculina en su vida. Primero sometida a su tío, luego sometida al rey, que era su esposo, y podemos decir que dependía de estos hombres para tomar las decisiones más importantes de su vida. Pero es importante que entendamos que aquella época era así. O sea, es que no tenía tampoco muchas alternativas. O sea, ella simplemente era presa de la cultura, las costumbres, las tradiciones y las leyes del país en el que vivía y de la época en la que vivía. Si hubiese sido esta época, pues a lo mejor las circunstancias y la manera de actuar hubiesen sido distintas, pero en aquella no. Así que cuando estamos hablando de que Esther fue retada a levantarse y actuar, lo hacía en medio de unas circunstancias que nada la favorecían, pero para nada la favorecían. Así que ese complot que surge en contra del pueblo de Israel a través de Amán, este hombre poderoso que hemos mencionado, que utilizó su influencia para promulgar este edicto para eliminar al pueblo de Israel, fue un reto grande para ella. O sea, y fíjense ustedes, cuando ella decide presentarse delante del rey, sin ser llamada, la escritura establece que el castigo por hacer eso era la muerte. Así que Esther está enfrentando una situación sumamente incómoda. Pero Mardoqueo le dijo: no tienes opción. Si te quedas callada, tu pueblo, tu padre y tú misma
van a enfrentar la muerte igual. Así que no tienes otra cosa que hacer. Tienes que levantarte en el nombre del Señor y algo hacer. Así que Esther tiene que dejar atrás entonces la dependencia, tiene que dejar atrás la sumisión. Esta mujer que se había formado en una cultura machista, que veía a la mujer como algo inferior, hemos dicho ya, ella aprende entonces a través de las circunstancias a levantarse y aprende a sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Pues miren, como la mayoría de las mujeres que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, con mucha astucia. Porque cuando ella va donde el rey, y el rey se movió en misericordia y extendió su cetro hacia ella, dijo: ¿qué es lo que quieres, reina mía? Celebrar una fiesta. Yo quiero hacerte un banquete y yo quiero que Amán vaya. Y Amán se sintió: espérate, la reina me está invitando a un banquete. Él en este momento se sintió como el más importante del mundo, lo más grande. Y era la estrategia que utilizó Esther. Así que dejó atrás ese sometimiento, dejó atrás diríamos, ese comportamiento limitado que tenía como mujer, eso de obedecer a los hombres, de los que dependía, para convertirse en líder. Esther se convierte en líder en este momento. Se transformó de una mujer callada y sumisa, dependiente, a una mujer decidida y líder. Ese desafío que Mardoqueo le lanzó la motivó a tomar acción, la llevó a ser decidida, la llevó a ser asertiva. Tanto que luego del segundo día de banquete que la reina preparó para el rey y para Amán, entonces el rey le dice: dime lo que tú quieres, la mitad del reino te doy si tú quieres. Dice: no, si yo lo único que quiero es mi vida. Y el rey dijo: ¿Cómo que tu vida? Si aquí nadie te va a matar. Oh, sí. Estoy hablando así, ¿verdad? Oh, sí. Sí, es que en este sinvergüenza de Amán que firmó un decreto para destruir a mi pueblo, y ahí se declaró como judía, como hebrea. El resultado, si leemos el libro de Esther, fue que Amán había mandado a preparar una horca para Mardoqueo, y en esa horca terminó Amán. O sea, es una historia de intriga. Mire, si a ustedes les gustan las novelas turcas, esto es lo mejor. Esta es mejor que una novela turca, porque ahí tenemos de todo: amor, intriga, tenemos odio, tenemos venganza, tenemos de todo en esto. Pero realmente es la mano de Dios detrás de una muchacha que fue escogida para que su pueblo pudiera preservarse. Y eso es grande, hermano, grande delante del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de dependencia, hablamos de los factores que hemos visto, podemos llevar o que otros factores pueden llevarnos a ser dependientes. Vamos a examinarnos. Ya mismo vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a examinarnos por un momento aquellas cosas que nos pueden llevar a nosotros a ser dependientes. El primero de los que yo puedo dar testimonio es los cuidadores. Los cuidadores muestran una ansiedad excesiva, y esa ansiedad la transmiten porque están viviendo una situación sumamente difícil. Yo puedo dar testimonio de eso porque fui cuidador de mi mamá hasta el día en que el Señor la llamó. Y es desesperante, frustrante. Uno a veces no sabe ni qué hacer. Y esa ansiedad de poder hacer que las cosas cambien va minando nuestras fuerzas. Y eso puede hacer que uno sea dependiente. Esta es la situación. Lo segundo: eres educado con un excesivo temor frente al mundo.
estás criado, pero con muchos miedos. No es que vas a criar o que te criaron, ¿verdad? Que seas tan valiente, que no le tengas miedo a nada, que seas atrevido y etcétera. No, pero sí un excesivo temor frente a las circunstancias que se pueden enfrentar, eso hace daño. Creces en un ambiente abusivo. Y cuando tú creces en un ambiente abusivo, hay abandonos graves, hay negligencia, hay abusos sexuales, hay abusos físicos, hay todo tipo de abusos. Así que cuando tú has crecido en este ambiente, pues le tienes miedo al mundo entero. Todo te da miedo. Otro factor es que puedes crecer en un ambiente inestable, de muchos cambios frecuentes, mucha mudanza, cambios de mamá, cambios de papá. Bueno, no es natural que eso ocurra, ¿verdad? Pero hay personas que tienen hogares sustitutos y han ido de hogar sustituto en hogar sustituto. Yo sé de personas conocidas que crecieron de esa manera, iban de hogar en hogar, de hogar en hogar. Y estas personas que crecen en un ambiente tan inestable son personas que tienen unos temores tan profundos y un sentido de que nada les pertenece tan arraigado que simplemente no pueden, son incapaces de muchas cosas. Cuando permaneces en aislamiento social, también eres candidato a tener baja autoestima. Cuando recibes críticas constantemente de parte de las personas que te rodean, esa es otra forma también de ir minando la autoestima de las otras personas, o a lo mejor lo hicieron contigo. Óigame, hermana que me escuchas hoy, ¿cuántas veces tu esposo te ha dicho: qué lindo te quedó el piso después que lo mapeaste? ¿Alguna vez te lo ha dicho? O te digo, o en lugar de decirte qué lindo te quedó, dice: hay una mancha ahí, esa esquinita te quedó con tierra, mira, se te quedó aquella esquina, mira, las habichuelas te quedaron medias amargosas hoy. O sea, en lugar de recibir una buena palabra de aliento, de alegría, es una crítica, todo lo malo, todos los días. Mira, llega un momento donde uno dice, ¿lo puedo decir en puertorriqueño? Ahí uno se harta, se harta de tanta crítica. Otro factor que nos puede llevar a ser dependientes es que careces del afecto de las personas significativas. O sea, cuando somos pequeños, las experiencias tempranas pues no han sido frías, indiferentes, ambivalentes o erráticas. O sea, no, papá o mamá no nos daban cariño, no nos abrazaban, no nos besaban. Abuelo y abuela pues tampoco eran muy cariñosos, sino que todo era bien frío, bien distante. Y cuando eso ocurre también uno tiende a buscar ese afecto que no tuvo en la niñez y crea dependencia, ¿verdad? Va creando dependencia de esta persona que aparentemente me puede dar ese amor, ese cariño. O sea, todos estos factores que estamos mencionando son posibles dentro de muchas razones para que usted pueda crear dependencia patológica. Vamos a pensar en las respuestas a las preguntas y a las actividades que aparecen en esta lección. Tenemos en la actividad número 3, que si la quiere buscar está en la página 56. Las siguientes preguntas te van a ayudar a evaluarte personalmente si eres dependiente de Dios. Primera pregunta. ¿Qué es la dependencia saludable? Que es la dependencia positiva saludable. A la hora de tomar una decisión,
presento a Dios la situación y espero que me guíe. Te damos un tiempo para que la contestes en tu reflexión mente. personal. Así mismo. La segunda. Es indispensable para mí sentir que tengo a Dios a mi lado al tomar diferentes situaciones. Mira la palabra indispensable. Vivimos la vida sin ti, diciéndole al Señor, Señor, sin ti no puedo. Todo lo que hago lo puedo hacer porque tú estás a mi lado. Número 3. Cada vez que me enfermo, me cuido, pido ayuda si lo necesito y le presento la situación a Dios. Cuando estoy enfermo, me cuido. Le pido a alguien que me ayude. Voy delante del Señor. Cuando quiero cambiar de trabajo, cambiar de curso de estudio, tomo en cuenta el propósito de Dios en mi vida. Tengo claramente el propósito de Dios en nuestras vidas. Si hay alguna duda sobre el propósito de Dios para tu vida, te invitamos al libro de los libros, al libro guía, a nuestro mapa de vida, las Sagradas Escrituras. Allí vas a encontrar tu propósito de vida. ¿Cuánto tiempo al día invierto en mi relación con Dios? O sea, ¿cuánto? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿sacas por lo menos un momento para meditar en el Señor? Orar en silencio o simplemente estar quieto y reconocer, como dice la Escritura, que Jehová es Dios. Y la última, hago uso de todas las estrategias y los métodos posibles para mantenerme en contacto con Dios. Agoto todos los recursos disponibles para mantenerme en contacto con Dios y vuelvo y les digo, como en la primera y la segunda lección, en nuestro celular, que nos mantenemos bien pegados del celular. ¿Cómo lo utilizamos? Para mantener nuestra relación con Dios saludable. Utilízalo para eso también y evalúa también si lo estás utilizando correctamente. ¿Cómo podemos combatir la dependencia emocional? ¿Qué podemos hacer? Miren, hay una serie de pasos que usted puede realizar para ir trabajando usted mismo con romper con ese ciclo de esa dependencia. Primero es lo de que siempre nos han dicho. Reconócelo. Reconoce de manera honesta tu problema. Reconoce que tienes dependencia emocional. Ese es el primer paso de todo proyecto para solucionar situaciones de conflictos emocionales. Tienes que reconocer que tienes un problema. Tienes que identificar las cosas que haces por amor y que las haces por cariño y las quieres hacer siempre, pero que te perjudican. O sea, las haces con todo tu amor, pero te están haciendo daño. Identifícalas y trata de trabajar con eso. Aprende a decir No. Mire, No es fácil. yo soy uno que tengo que aprender en muchas ocasiones a decir que no, porque hay momentos en la vida en que tienes que decir no y tienes que aprender a ser asertivo como Esther y decir no cuando tienes que decir no. Trabaja, esfuérzate, refuerza tu autoestima. Trabaja con esto. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. La semana pasada estábamos hablando de eso precisamente, cuando hablábamos del tema que ocupamos la semana pasada.
que es más fácil quedarse uno en la zona de confort y quedarse haciendo lo que siempre has hecho, para quedarnos comoditos ahí. No, pero vamos a salir de ahí, no tengamos miedo de salir de ella, vamos a ponerle valor a lo que hacemos, vamos a darle al Señor la oportunidad de que vaya trabajando con nosotros. Aprende a estar solo, pasa tiempo solo, contigo mismo, un rato. Miren, yo no sé ustedes, a mí me gusta estar solo. Tampoco que estar solo todos los días, mucho tiempo, pero por ratos me gusta estar solo. Y a veces me levanto temprano en la mañana, hago el desayuno y me quedo solito en la mesa, me tomo el café, me como mis cositas yo solito. ¿Por qué? Porque hace falta uno estar solo un rato, de vez en cuando, usted con usted mismo. Aprende a quererte y amarte, para quererte de una manera sana, para poder querer a los demás de una manera sana. Aprende que tienes que sacar tiempo para ti y que el Señor dice que para amar a los demás primero te tienes que amar tú. Aprende también a ponerte los zapatos del otro y así vas a poder entonces reflejar amor a los demás. Quiérete, mímate, date premios. A mí me encanta el sistema de premios. Me encanta el sistema de premios cuando yo tengo algo, un postrecito, un dulcecito en la nevera. Por lo general los premios se relacionan con los dulces, pero el que le gusta el saladito, pues también hay premios saladitos. Y usted mismo, lo voy a dejar ahí para cuando haga esta tareita que tengo que hacer y la termine. Entonces, y de esa manera nos vamos nosotros mismos dándole fuerza a ese motor de vida que es la autoestima. Relaciónate con la gente, busca, incrementa tu conocimiento, tus creencias, fortalécelas, no caigas en la tentación. Y sobre todo, hermanos, dígale adiós al pasado. Usted no lo puede cambiar, ya pasó, ya. Vamos a vivir el presente de Dios y a mirar el futuro con esperanza. De eso se trata. Bien, vamos a ver el contraste de las cualidades que rodearon a Esther en el relato mediante un pareo. Vamos a trabajar un pareo, así que tu lápiz, si no tienes el leccionario, tu lápiz, los números los vas a escribir del 1 al 8, los números del 1 al 8, y vamos a hacer este pareo de la siguiente manera. Te vamos a estar presentando en la pantalla la columna número 2, que son los atributos, y en la columna número 1 te vamos a poner las preguntas, los sucesos, ¿verdad? La columna número 1 está el versículo, el suceso, para que lo analices. Piensa un ratito en el atributo que aparece en esa lección. Bien, en el primero, la primera pregunta, el primer suceso está en el capítulo 2, verso 10 de Esther, y dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Recuerde que Esther era una mujer muy sabia y una mujer muy sumisa, y ella sabía que lo que Mardoqueo dijera era lo que ella tenía que hacer. ¿Y qué atributo usted le puede dar a esa acción de Esther? Fíjense ustedes que los atributos, si usted no tiene el leccionario, son varios: firmeza, diplomacia, discreción, valor y fe en Dios, simpatía, humildad y obediencia, preocupación por el bienestar de los demás, prudencia y paciencia. Pues si pensaste en la letra C de casa, es discreción. En ese momento ella usó, ¿verdad?, el atributo de la discreción. Y qué sabia y qué mucha sabiduría hay en la mujer discreta.
La mujer que sabe cuándo decir las cosas, en qué momento, qué decir, cuándo decirlo y qué no decir, y esperar. Vamos a la segunda. Está en Esther 2:15. Dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abilhai, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Qué atributo podemos ver en medio de todo esto? Si seleccionaste la letra E de Esther es simpatía. Simpatía. Esa sería la pregunta número 2. Vamos para la número 3. Está en Esther 2:20. Dice así: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En esta ocasión, si seleccionaste la letra F, ¿verdad? Humildad y obediencia. La pregunta número 3, la respuesta se contesta con la letra F, humildad y obediencia. En la número 4 se encuentra en Esther 4:5. Dice: entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en esta pregunta número 4, verdad? Hay una preocupación por el bienestar de los demás. ¿Y qué letra le corresponde? La letra G. La letra G es la letra que le corresponde a la pregunta número 4. Vamos a la número 5, que dice, se encuentra en Esther 4:16. La número 5 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ese es el texto clave, ¿verdad? Que nos estremece. ¿Qué nosotros podemos ver ahí? En ella, valor y fe en Dios sería la letra D del pareo, la número 5, la letra D del pareo. Pasamos a la 6. En la número 6, que está en Esther 5, del 3 al 4, nos dice: dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué podemos ver ahí? La letra H, prudencia y paciencia. En ese momento ejerció prudencia y paciencia. En la número 7, en Esther 5:4, dice: y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué atributo? La letra B, diplomacia. Que mucha sabiduría necesitamos cada día pedirle al Señor: Señor, pon guarda en mi boca, en mis labios. Dame diplomacia para que yo pueda hacer tu voluntad correctamente, ¿verdad? Y por último tenemos la número 8. Y la número 8 nos dice en Esther 7, verso 6: Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey
y de la reina. Finalmente, ¿verdad? Como dicen los nenes en la escuela, porque ya por default, porque se acabaron, la firmeza. Qué atributo tan bonito, qué descripción tan bonita de ese texto, ¿verdad? La firmeza en su carácter. Y así ya hemos terminado, hemos finalizado el pareo. Esperamos que todos hayan sacado muy buena nota, que hayan podido comprender y procesar bien el ejercicio y la lección para todos nosotros para hoy. Hemos estudiado la lección 3 y el resumen dice de la siguiente manera. Podemos ver en la persona de Esther una de las virtudes que tiene la fe y la confianza en Dios. Los eventos de nuestro pasado, nuestras inseguridades y miedos, en vez de limitarnos y detenernos, se convierten en fortalezas para que podamos alcanzar su propósito. Es entonces cuando comenzamos a tener un autoconcepto diferente acerca de quiénes somos y logramos amarnos y valorarnos como Dios ya lo ha hecho, sin excepción ni límites. Paradójicamente, continúa diciendo el resumen, paradójicamente, mientras más dependientes somos en nuestra relación con Dios, podemos ser más libres, capaces, decididos y valientes. Cuando nuestras acciones se basan en la obediencia y la voluntad de Dios, aunque enfrentemos adversidades, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Jesús, el Hijo de Dios, aun sabiendo que su trayecto en este mundo estaba lleno de retos y adversidades, fue obediente a su Padre. Cumplió su propósito sirviendo, educando, sanando, libertando, redimiendo a quienes eran discriminados y oprimidos. Vamos a orar, vamos a presentar ante el Señor esta situación. Si tú has sentido en tu corazón que alguien debe escuchar esta lección, que le puedes hacer bien quizá a un adolescente, a un joven, a algún familiar, puedes compartirle, hermano. Lo hacemos con mucho amor y lo hacemos para ayudarlos a ustedes y a todos los que estudian la lección en su vida espiritual y en este momento también en su vida emocional. La oración aparece en sus pantallas y quiero que la compartan conmigo en esta hora. Dios mío, doy gracias por tu palabra, porque puedo confirmar que mientras más dependo de ti, soy más libre, capaz y valiente. Hoy hago mía tu palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entrego a ti todas mis inseguridades, temores y ansiedades. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta que el Señor, ¿verdad?, nos permita seguir haciendo estas cosas. Pero nos vemos la semana que viene y espero que pronto podamos vernos cara a cara. Dios te guarde, Dios te bendiga.